poquito de comida y no se movía. Y dice mi hija, se va a morir, mami, me dice. Y todos los que estamos ahí comiendo, dice, pronosticaban muerte para el pescadito. Y dije, no, yo me hinqué y yo puse la mano sobre la pecera y digo, Señor, tú has hecho los pececitos, has formado todos los animalitos, así que dale vida al pescadito, dale vida. Y miren, hermanos, hoy en la mañana ya andaba bien contento el pescadito. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Porque Dios en lo mínimo, Él concede las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Si le pedimos con fe al Señor, Él nos demuestra su amor para nosotros, ¿verdad? Y yo me siento honrada con el Señor. Me siento agradecida con el Señor. Y al escucharlos a ustedes, oh Dios, lo amo más todavía, ¿verdad? Que el amor de Él. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Vean, no como les digo siempre, como los patitos que andan solo arriba, ¿verdad? Nadando. Tenemos que sumergirnos. Tenemos que buscarlo en oración, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Así que ha sido de bendición, hermanos, ¿verdad? Estos testimonios. Gloria a Dios por eso. Voy a hacer a pasar a mi esposo. Gloria a Dios. Él nos trae algo de la palabra o gloria a Dios. Aleluya. Si no, vamos a recoger la ofrenda. ¿O dejamos la ofrenda para último? Ok, gloria a Dios. Pasa, mi amado esposo. Vamos a escuchar, gloria a la palabra que vive. Alabado el nombre del Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabado el nombre del Señor. Ya nos hemos gozado, ¿verdad? Los testimonios, amados hermanos, nos sirven. Aleluya, porque eso, ¿verdad? Da fuerza, ¿verdad? A nuestra fe, a los demás, aumenta nuestra fe. Gloria a Dios. Así que ha sido una bendición. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno. Así que estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial primeramente, ¿verdad? Porque Él nos ha dado el privilegio de poder estar en este lugar. Si no fuera por Él, ¿verdad? Que Dios le puso en su corazón o la voluntad de Él, usted no estuviera aquí, a lo mejor estuviera por allá perdiendo el tiempo allá en su casa, ¿verdad? Pero usted está aprovechando, como dice su palabra, bien el tiempo que Dios le ha dado. Aleluya. En la casa de mi Padre, decía, moraré por largos días, y eso es maravilloso. Ahí tenemos un tema donde dice olvidando el pasado. ¿Por qué le hemos puesto olvidando el pasado? Porque solamente así, amados hermanos, olvidando el pasado es como nosotros podemos avanzar a un futuro mejor. Oiga bien. Si nosotros seguimos todavía aún pensando en el pasado que no fue bueno, en el pasado que nos hizo daño, nosotros nunca vamos a avanzar, amado hermano. Nunca nuestro matrimonio va a avanzar con nuestro cónyuge si nosotros todavía en el hogar nos estamos recordando de aquellas cosas que pasaron allá en el 2018, en el 2016, ¿verdad? Ya estamos en el 2021 y vamos a entrar al 2022, así que no tenemos ya por qué estar recordando el pasado. Oiga bien. Y hay una palabra, amados hermanos, muy hermosa. El libro de Filipenses, el capítulo 3, el verso 13 y el verso 14, que el apóstol Pablo nos decía. Oiga bien, si es que con nuestros hijos no vemos que hay un avance en nuestro hogar, es porque les estamos recordando el pasado. Si el pasado fue malo, no hay que recordarlo.
Si lo tocó que vivir, lo que le tocó que vivir allá en su infancia, cuando era un niño, cuando estaba joven, adolescente, todo lo que le tocó que sufrir, ¿verdad? Ahora ya no tenemos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos por qué estar recordando el pasado. Oiga bien. Y es por eso que nosotros muchas de las veces yo me pongo a pensar, ¿por qué es que no podemos avanzar en la obra del Señor siendo cristianos? ¿Por qué es que no podemos, amado hermano, ejercer un privilegio, ¿verdad?, en la obra del Señor? A veces es el temor, a veces es el miedo, a veces es la dificultad o muchas cosas, pero a veces también es porque no hemos olvidado el pasado, no hemos olvidado allá allá yo me recuerdo que me hicieron daño, yo me recuerdo lo que pasó allá con mi tía, yo me recuerdo lo que pasó cuando estaba niño con mis padres, el maltrato y todas esas cosas. Pero el libro de Filipenses, allí mismo nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice, el capítulo 3 de Filipenses, aleluya, el capítulo 3, ahí estamos, donde nos dice, oiga bien, si estamos, libro de Filipenses, hermanos, dice así, si estamos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo que dice Pablo, a lo mejor está en otra versión. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa dice sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Oiga bien, prosigo a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga bien lo que nos dice la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Hay algo que nosotros podemos ver en esta palabra. El apóstol Pablo nos dice, yo mismo, oiga bien, yo mismo no pretendo primeramente, dice, alcanzarlo, ya todo, pero dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que quedó atrás. El pasado es el pasado y eso ya quedó sepultado, eso ya quedó enterrado, ya el Señor ya lo perdonó de todas esas cosas. Usted y yo como hijo de Dios, entonces no tenemos por qué recordar el pasado. Oiga bien. Y luego dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. En esta palabra lo que el apóstol Pablo, amado hermano, nos está diciendo, que el primer paso para vivir una vida realmente feliz, el primer paso, oiga bien, para disfrutar de una vida realmente para glorificar a Dios, para poder seguir adelante, lo que Pablo nos dice es de que hay que olvidar lo que quedó atrás. Usted no puede seguir avanzando si usted sigue pegado en el pasado. Usted no va a poder seguir caminar en la obra del Señor, en los caminos del Señor. Usted no va a ser ni siquiera ni un buen cristiano
si usted pasa todavía recordando tales cosas. Pero Pablo nos dice y nos da esta palabra, que tenemos nosotros que olvidar, oiga bien, lo que quedó atrás. Y si usted se pone a pensar, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, nuevamente que salió de ser, eran esclavos. Y cuando el Señor le dice a Moisés que fuera para libertar a su pueblo, aquel pueblo salió de aquel lugar de Egipto de la mano del faraón. Pero podemos darnos cuenta también de que ese pueblo durante iba en ese desierto, amado hermano, ellos salieron de Egipto, pero ellos no olvidaban todavía lo que hacían allá en Egipto. O sea que ellos todavía iban arrastrando ese Egipto, todavía iban cargando con ese Egipto. Ellos pensaban a lo mejor, ¿verdad?, según ellos, que ellos eran libres, pero amado hermano, hablándolo espiritualmente, ellos seguían siendo los mismos esclavos. Y por eso fue de que la palabra del Señor dice que anduvieron 40 años caminando en el desierto, dando vueltas, y no pudieron entrar a la tierra prometida, porque recordaban el Egipto. Cuando Moisés les dijo, cuando Moisés los llevaba por el desierto y no tenían qué comer, y les dijo, ¿para qué? Le dijeron, le reclamaron a Moisés y le dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto si allá teníamos por lo menos, aunque sea cebollas para comer? Oiga, y así hay cristianos hoy en día que estamos en la iglesia, pero allá al salir de la iglesia en sus hogares son otra cosa. Empiezan a recordarse de aquel tiempo, de la infidelidad que le tuvieron su esposa, o viceversa, muchas cosas, amado hermano. Nosotros en Cristo somos nueva criatura, lo que dice la palabra del Señor. Pero si nos ponemos a pensar, amado hermano, lo que nos dice la palabra del Señor, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos dice de que debemos, nos dice literalmente, amado hermano, de esforzarnos cada uno de nosotros, de olvidar las cosas del pasado. Literalmente, no debemos de acordarnos del pasado, porque el pasado nos va a traer daño, nos va a hacer sufrir. No, esas heridas van a volver otra vez a abrirse, y ya el Señor ya lo mejor hasta allá la sanó, ¿verdad? Pero como es la obra también del enemigo. Pero amado hermano, nosotros tenemos que poner la confianza, como decía nuestra hermana, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Seguir el blanco, avanzando en el camino, proseguir en el blanco que es Cristo Jesús, amado hermano. ¿Para qué? Para poder obtener, como dice Pablo, el galardón allá en el cielo. Y va a ser de la única manera que nosotros vamos a poder obtener un premio. Los jugadores de fútbol hacen un gran entrenamiento para poder ir a un trofeo, para poder agarrar una copa, para poder, imagínense, algo que no, amado hermano, es un premio que va a caducar, que se va a quedar aquí en la tierra, que va a tener vencimiento. Pero nosotros, ¿por qué estamos corriendo? ¿A qué le tira usted? ¿A qué le estoy tirando, Dios? Asegúrese, porque es que está caminando en los caminos del Señor, por obtener
una corona por obtener el premio que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar allá en el cielo. Muchos se están afanando aquí en la tierra por lo material, pero eso se va a quedar. Eso todo, el mismo Pablo decía que todo lo que, ¿verdad? Lo tenía, decía en otra palabra, por basura, lo tomaba, lo tenía como estiércol. Todo es vanidad. Oiga bien, pero el regalo que Dios nos va a dar, eso, amado hermano, no va a ser algo que va a caducar. No va a ser una corona, ¿verdad? Como de espinas que se va a marchitar. No va a ser una corona, ¿verdad? De hojas. No, va a ser algo hermoso que va a recibir usted según haya sido su trabajo aquí en la tierra, según haya sido lo que usted haya dado aquí para el Señor en la obra. Eso es lo que un día usted va a recibir ahí en el cielo. Olvidando el pasado. Pablo nos decía, ¿y por qué es que Pablo nos hace esta pregunta a nosotros? ¿Por qué es que el apóstol Pablo nos pide en el libro de Filipenses a que nosotros debemos de olvidar el pasado? Oiga bien, y es aquí, amado hermano, de donde yo decía del principio, aquí donde está la clave, de que es, amado hermano, verá, nosotros podemos ver que de la única manera que nosotros podemos ver un futuro mejor, olvidando el pasado. Y por qué también Pablo, verá, nos está hablando de esta palabra. Si usted, amado hermano, sabe acerca de Pablo, usted sabe quién era el apóstol Pablo. Era Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso antes de recibir al Señor? Era un perseguidor, era un hombre que perseguía a las personas, a los seres humanos, los maltrataba, los azotaba y los mataba. Oiga bien, y la misma palabra del Señor nos dice de que él ya no quería recordarse de esto porque era vergüenza para él. Amado hermano, de igual manera, para nosotros, no me voy a gozar con el pasado quedó sepultado. Eso quedó sepultado. Pero si usted se pone a pensar en esto, lo que dice Pablo, en otras palabras, si usted se va conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 7 y el verso 57 y luego el verso 58, donde dice que, amado hermano, allí vemos a Pablo cuando él, ¿verdad?, decía groserías a los cristianos, cuando él dice de que torturaba a los cristianos, y el primer, dice, mártir, el primer cristiano que murió, amado hermano, gloria a Dios, lo que dice la palabra del Señor, que fue Esteban. Oiga bien, ese fue el primer apóstol, el primero de los apóstoles que murió, Esteban. ¿Y cómo fue que murió él? A él dice que lo persiguieron, y dice que lo sacaron a la calle, dice que lo agarraron, ¿verdad? Puras pedradas lo mataron. Allí nos habla Pablo, oiga bien lo que dice el verso 57 del libro de los Hechos, el capítulo 7, el verso 57. Y entonces ellos, oiga bien, dando voces, grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron, dice, oiga bien, a una en contra de Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano que ellos le quitaron la vida. Y luego dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo había ya reconocido, después de todas estas cosas que hizo,
de todo el sufrimiento que le causó a aquellos cristianos en aquel tiempo, cuando era un perseguidor de los hijos de Dios, de los cristianos. Pero cuando él se convierte al Señor, cuando él dice la palabra que iba camino a Damasco, cuando aquel ángel y una espada se le paró en el camino, dice, amado hermano, que allí fue donde él se convirtió, donde escuchó aquella voz, ¿verdad? Que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga bien, podemos darnos cuenta, amado hermano, todo de allí en adelante dice que Pablo fue diferente. De allí en adelante él empezó, amado hermano, como a llevar la palabra del Señor, a olvidarse de lo que él había hecho, porque si él se hubiera acordado de su pasado, yo creo que no hubiera seguido adelante. Pienso de acá hasta que le hubiera pasado lo mismo que hizo Judas Iscariote, que dice que cuando traicionó al maestro y cuando él vendió al maestro por aquellas monedas de plata, dice que lo que hizo fue llevar las monedas y tirarlas, y luego ¿qué lo que hizo? Quitarse la vida. Oiga bien, cuánto mal hemos recibido de alguna persona en el pasado y todavía nosotros seguimos con ese rencor. Todavía estamos pensando si están por allá por Honduras, si están por allá por El Salvador. Pero el día que llegue me la va a pagar. Y cristiano, oiga bien, si el Señor dice: mía es la venganza, entonces dejémosle las cosas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que qué importa lo que le hayan hecho, amado hermano. Un día cada quien va a recibir su pago de lo que hizo aquí en la tierra. Lo va a pagar, y también lo va a pagar en la venida del Señor, amado hermano. De igual manera cada uno de nosotros, si es que hizo mal y si es que hizo bien, va a recibir el bien, porque la palabra del Señor dice: todo lo que el hombre segare, eso es lo que va a cosechar. En otra palabra, todos, mujeres y hombres, seres humanos, todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar un día. Usted se acuerda, en aquel tiempo se burló de los cristianos. Pues hoy se están burlando a lo mejor de usted. Pero usted ahora tiene que darle gloria a Dios, así como aquel cristiano, ¿verdad? Que usted lo maltrataba y le hacía un montón de cosas, ¿verdad? Pues usted tiene que alegrarse también hoy, amado hermano. Usted en eso sí puede recordarse, en decir: yo me acuerdo cuando maltrataba al hermano y él se gozaba y decía gloria a Dios. Pues ahora de igual manera usted gócese. Cuando esté pasando por esto, gócese también, olvidando el pasado. ¿Por qué es que tenemos que olvidar el pasado? La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 43 y el verso 18. Libro de Isaías, el capítulo 43 y el verso 18 dice: no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis, dice, memorias a las cosas antiguas de ellas. Oiga bien lo que nos dice la palabra del Señor: no acordéis de las cosas. Aleluya. No sé si Fernandita me puede cambiar ahí el gloria a Dios, es el que está saliendo diferente. Libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 18: no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria a las cosas antiguas. Y hay otra palabra también que nos dice en 2 de Corintios, oiga bien, el capítulo 5 y el verso 17. Lo que yo le estoy diciendo: si somos hijos de Dios, ya hemos sido transformados.
Si ya el Señor nos llamó, nos escogió, nos limpió, ya somos diferentes como cristianos cada uno de nosotros, no pensando en el mal, no pensando en la codicia, no pensando en la mentira, en la avaricia. Somos nueva criatura. ¿Y qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. No dice que alguna, ¿verdad? No dice que nomás lo de borracho y lo demás de mujeriero, no. No, todo dice. No nomás dice, ¿verdad?, que lo que nos gustaba extender la mano y agarrar lo que no era de nosotros. No, la palabra del Señor dice, ¿verdad, amado hermano? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas, amado hermano, ya pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Si usted y yo, amado hermano, nos consideramos como unos cristianos verdaderos, cristianos, ya todo es nuevo. Entonces, ¿qué importa el pasado? Oiga bien, ¿qué importa lo que haya pasado? Yo he pasado por un montón de cosas, pero yo no quiero acordarme de ese pasado, porque me va a traer dolor, me va a traer sufrimiento, amado hermano. Oiga bien, olvidémonos de ese pasado. Olvidémonos de eso que quedó atrás, amado hermano. Tu pasado fue tu pasado, ya el Señor ya lo sepultó. Tu pasado, ¿verdad, amado hermano? Ya el Señor ya lo ha borrado. Entonces, ¿por qué queremos hacer memoria entonces del pasado? Si nos hemos dado cuenta lo que dice la palabra del Señor. En tu hogar, de lo que tiene que escucharse es del amor de Dios. En tu trabajo, lo que tiene que escucharse ya es el amor de Dios. Nada de andar con, ¿verdad?, que tú, que allá, que mira, que pum, pum, y así andamos ahora los cristianos. No, que fuiste tú, que tú hiciste esto, y no, que, ¿verdad? Olvidemos, somos hijos de Dios, somos cristianos, ya tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, con amor, como dice su palabra, amado hermano, aleluya, en el nombre de Jesús. Ya no, amado hermano, comportándonos ya como los del mundo. Pero el mundo nosotros lo entendemos. El que no ha conocido del Señor, nosotros lo entendemos. Es peleonero, le gusta llevarle la contraria al cristiano, aquel que está caminando, y le dice, no, no te creo, ¿verdad? Entonces muchas cosas van a pasar. Pero ese es el mundo. Pero si imagine usted un montón de cristianos revoltosos, sacándose los trapos al sol, diciendo, no, pues que yo me recuerdo tú allá y que esto. Tenemos que olvidarnos ya de eso. Ya no somos unos niños, amados hermanos. Tenemos que madurar, tenemos que ser ejemplo, más bien dicho, para los demás. Todo lo que hagamos también, amado hermano, hagámonos con amor. Porque cuando nosotros, amado hermano, si hablamos de amor, si nosotros tenemos ese amor de Dios en nosotros vamos a olvidar ese pasado. Va a ser de la única manera que usted va a estar, ¿verdad?, en armonía en su casa con su esposa, porque tiene ese amor de Dios. ¿Y por qué, amado hermano, nos habla la palabra del Señor Jesucristo? La palabra del Señor dice que el amor, ¿verdad?, todo, dice, lo soporta. Oiga bien, el amor todo lo soporta.
Usted le soporta, porque tiene el amor de Dios, usted le soporta, ¿verdad? A veces hasta a sus mismos hijos. Porque usted tiene el amor de Dios. Es porque, amado hermano, es porque tiene el amor de Dios, amado hermano, usted le soporta a los del mundo. Pero imagina si no tuviera el amor de Dios, ¿qué tal si aquel le dice esto y lo otro y usted le empieza también? ¿Por qué? Porque no tiene el amor de Dios, no soporta. Pero la palabra del Señor nos dice, amado hermano, en el libro 1 de Corintios capítulo 13 y el verso 4, el amor nos habla, es sufrido, oiga bien. El amor, dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza, dice, de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de hacer. Cuando usted tiene el amor de Dios, amado hermano, en su hogar, aleluya, ¿qué importa, verán, que la jefa ahí suene las charolas así un poco molesta, verdad? Pero usted tiene el amor de Dios, aleluya, ¿verdad? ¿Qué importa, verdad? Si su esposo llega allí molesto, gloria a Dios, aleluya, que mira, que me fue mal en el trabajo, pero usted tiene el amor de Dios, aleluya. Y es allí, amados hermanos, ¿verdad? Donde el enemigo no tiene entrada. ¿Por qué? Porque usted está soportando con amor las cosas. Esto es maravilloso. Olvidando el pasado. No, pues ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo será que vamos a avanzar en los caminos del Señor? Si no queremos olvidar el pasado. Seguimos como aquel pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Israel, que a ellos les tocó, como les dije, darle 40 años, anduvieron perdidos, oiga bien, en el desierto. Y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años llevamos nosotros en el evangelio? Pero nosotros no estamos perdidos, ¿verdad? Nosotros no cargamos ya con ese Egipto. Porque si nosotros cargamos con ese Egipto, pues fácilmente vamos a querer ver atrás y retroceder y llegar otra vez allá y ser esclavos del pecado. Tenemos que olvidarnos del pasado para poder tener un buen futuro en nuestra vida. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Lo pasado quedó sepultado. Estamos ya por entrar al 2022.